Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Esperancita, hoy estás hasta el chongo. Sí, ¿verdad, padre? Pues es que está haciendo mucho aire. Hay que tener precaución porque luego nos despeinamos como la Treve. Con tal de que no te desaires, no te desairen. No, acuérdese que venía Tenía la bien ahí. esperanza de empezar a tiempo, pero estamos celebrando la fiesta de la parroquia, es Día de San José. Es un santo muy pachanguero porque tiene dos fiestas, el día de San José, esposo de la Virgen, 19 de marzo, San José Obrero, y también la Navidad, porque él estuvo presente ahí, anduvo apurado buscando dónde naciera el niño Jesús y que María estuviera bien al momento en que Cristo llegara al mundo. Así que San José, esposo de la Virgen, San José Obrero, es un hombre muy trabajador, qué caray. Así que lo pongo a chambear aquí, le digo, señor San José, esta es tu parroquia, tú estás a cargo, andamos muy mal económicamente, así que ah, ponte a chambear, mueve los corazones de la gente para que nos ayuden, porque estamos muy, muy, muy amolados. Y también con la construcción, el mantenimiento y todo, le digo, pues ahí traes el martillo y traes la hoz, eres medio comunista, ¿verdad? Ah, no, el martillo y trae un cincel ahí para trabajar en la madera, le digo, pues, órale, ayúdanos con el techo de la parroquia y con todas las reparaciones que tenemos que hacer. Así que lo pongo a chambear. Y en el Evangelio de el día de memorial de San José, precisamente el Evangelio narra cómo Jesús llegó a su tierra, donde él creció. Él nació en Belén, pero vivió en Nazaret, donde José tenía su taller, estaba chambeando de carpintero, le iba muy bien. Entonces Jesús empezó a predicar en la sinagoga y se dejó apantallados a todos, y entonces dijeron, ¿de dónde saca tanta sabiduría, pues? ¿Qué no jugaba con nosotros de chavito? ¿Qué no es el hijo de José del carpintero? Y su mamá no es María, sus hermanos son José, Santiago, Judas, Juan, este, ándale, o sea que tenía hermanos, como dicen los ignorantes que dicen que María tuvo más hijos, yo les digo, claro que sí, en su vientre nada más Jesús, en su corazón, yo soy uno de sus hijos. Ahora, los que no tienen a María como mal, pues han de ser hijos de otra cosa muy fea, pero nosotros somos hijos de Dios y María Santísima. Pero Ah, en aquel entonces, digo, hoy en día incluso, pregúntenle a cualquier amigo judío o árabe, le digan, ¿cómo se dice primo en tu idioma? Va a decir, no hay primo, es arbano. Ujú. A los primos se les llama hermanos. Pero se menciona precisamente a Jesús como el hijo del carpintero, que es José, y Jesús mismo también siguió ese oficio enseñado por el Señor San José. Es el ejemplo del trabajo que dignifica al hombre, pero lo malo es volverse esclavo del trabajo, no por otra cosa, sino por la ambición de querer más y más y más y dejar a un lado a Dios. Eso es un peligro satánico. Así es. Esto es algo que sucede aquí muy frecuentemente en mi parroquia, en mi pueblo. Las rentas son muy caras, entonces ni modo, papá y mamá tienen que trabajar, pero no solamente eso, sino que trabajan más. Les digo, ¿de qué les sirvió venir de su tierra? Allá en su tierra trabajaban las mismas 8 horas, se deslomaban y todo lo que quisieran, pero siempre tenían chile, tortilla y frijoles que comer, que no. Y había el tiempo para ir a la plaza, para ir a la plaza central, ahí comerse un churro, un hot dog, no, un hot cake, también había hot dogs, un hot cake con cajeta, o comerse un elote con crema y con queso y chilito. Había la oportunidad de ir a la iglesia, al rosario, a la misa, había la oportunidad de salir y oír la música del kiosco, y si son de Michigan, de Michoacán, digo, ahí en Uruapan, el aroma del café ahí cerca del kiosco, qué delicia, ¿eh?
Y había el tiempo para ir a visitar a fulano, a mengano, o simplemente sentarse en la banqueta antes de que de que reinara el gobierno actual, donde hay tanto peligro y tanta muerte que ahora es un peligro. Pero yo me acuerdo de la gente que salía a la banqueta, se sentaba y se ponía a platicar, a chismorrear, era el medio social en lugar de los celulares. Bueno, o sea, como que ganabas menos, pero tenías mejor calidad de vida. Entonces, lo importante es esto, trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Aquí tienes una casa, más grande que el cuchitril que tenías en tu pueblo. Aquí tienes microondas en lugar de la estufa de leña. Aquí tienes televisión a colores de 4K, 8K y ya se me choca, pero el, el hecho es de que no tienes tiempo para ver la televisión. Eh, Como que había mejor calidad de vida. Y viniste aquí al sueño americano que se ha convertido en una pesadilla. Entonces valora, ¿no valía más la pena vivir ahí en el ranchito que acá? O sea, es lo que pregunto yo. Así que, ¿de qué sirve tener tanto trabajo y tanto dinero si pierdes tu alma? Porque hay gente que no va a misa porque tiene que trabajar. Así que, ¿tú qué opinas? Tú vienes de un pueblito que está arriba del cerro allá en Michoacán que se llama, ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Torrecillas, padre, Torrecillas. Los ¿Cómo? Torrecillas, Torrecillas, sí, pues están hasta la torre. torre, Bueno, con sus crepúsculos arrebolados y la guadalupana ya a la entrada. No, hombre, es una belleza, padre. ¿cómo era tu vida allá en Torrecillas? De niña, una niñez muy bonita, muy inocente, llena de juegos, porque ahí no había carros casi, había un que otro carro y el camión que nos llevaba de vez en cuando al pueblo, pero todos corríamos alrededor del pueblo, todos conocíamos a todos, así como usted dice, y pues todo era una familia, era toda una familia. La juventud fue muy bonita porque entre disfrutar teníamos una estudiantina, cantábamos en la iglesia, Ay, qué ah, padre. jugábamos voleibol, basquetbol, a las 8 de la noche, pues, a echar novio, nos íbamos. Y después, pues, las familias muy amigables, muy queridas. ¿Y tu papá era millonario o Sí, empresario tenía o qué? sí, millonario, tenía 12 hijos y los tenía bien acomodados. En una cama nos acomodábamos como 4 hermanas y luego en otro 3 bien acomodados estábamos, O padre. sea que comían a la carta. A la carta, ajá. Y el que sacaba el as o la carta mayor era el que comía, los demás veían, ¿no? No, y hacía daño, el pepino hacía daño con la leche, y luego el aguacate hacía daño con otro, para que uno comiera una cosa y otro comiera otra. Pero nunca nos faltó nada, gracias a Dios. No, mi papá era un agricultor muy trabajador. Él quedó huérfano a los 18 años, hizo cargo de la familia de mi abuelita, con muchos hijos, y aparte que de su familia de él, y pues era una familia mucho trabajo, eso sí, dedicado a la agricultura, al ganado, y pues era la vida de todos en ahí. Pero, ¿cuántas horas trabajaba? Las que él quería, él era el patrón. Pero él tenía, ¿veías a tu papá o no lo veías durante todo el día? Sí, a las 2 de la tarde era la hora de comer y todo el mundo se sentaba a la mesa. O sea, todos se unían a comer. Es Sí, como un solo niño que pregunta, oye, papá, ¿dónde queda Corea? Dice, yo creo que queda muy cerca. ¿Por qué, papá? Porque en el trabajo hay unos coreanos que van todos los días a almorzar a su casa y regresan a trabajar. oh, sí es ¿Mm? cierto, padre. Sí, No, pero qué bonito que tu papá comía ahí con ustedes. sí, sí. Pero tenían, como describí, la vida del pueblo es así, no trabajaban tanto tiempo, pero había calidad de vida, ¿no? Sí, pero, ¿sabe? Había una cosa también. En el tiempo de la cosecha, pues, en el tiempo de que sembraban, mi papá se iba a la milpa, pero mi mamá hacía una canasta enorme, y mis hermanos también, pero mi mamá hacía la canasta y nos íbamos a comer abajo de un árbol. Yo cargaba con mi mamá, yo era la chiquita, así que cargaba las sodas con mi mamá y por los refrescos en la costalilla, y nos íbamos a llevar de comer. A las 1 de la tarde ya todos estábamos comiendo abajo de un árbol. Ah, qué bonito. Ahí con tu papá. Sí, con mi papá, mis hermanas y, pues, la familia. Y Qué bonito, ¿eh? muchas familias hacían lo mismo. Algunas veces, cuando era tiempo de la labor muy grande, pues, muchos salían
Las mujeres, usted veía muchas mujeres al mediodía llevar de comer, así decían, llevarle de comer a los que andaban trabajando, pero comer en familia. Qué bonito, Ujú, qué bonito. sí, Ojalá que eso no se pierda, en lo que es la unión de la familia, porque precisamente San José es el protector de la Sagrada Familia y es el santo patrono protector de las familias. ¿le digo algo, padre? Mi Dime papá algo. se llamaba José María. Mi papá José Jorge Alfonso Román Castañeda, Ah, ¿y muy qué, bien, y qué, y qué? Así sí. que eran tocayos, tu papá y mi papá. Y le cuento algo, padre. Nuestra Cuéntame, iglesia del aire está dedicada a San José. Aquí el Ministerio Unidos por Cristo y María, el edificio está dedicado a San José. Tenemos qué la bonito, iglesia de San José también. Ujú, qué bonito. sí. Bueno, y hoy traigo precisamente, ay, ya me la volaron, no quién sabe dónde ande. Aquí está, nada más que no se ve, pero esa medalla me la regaló mi mamá, que a la vez se la había dado a mi papá, es una medalla del señor San José, este, es de oro. Entonces, como siempre, ah, que alguien me chulea algo, se lo regalo. Ay, qué bonito, bonita gorra, toma, es tuya. Ay, qué bonito prendedor, toma, es tuyo. Entonces mamá me la quitó una ocasión que dejé la medalla ahí. Esta no la vas a andar regalando. Ah, ahora que murió mi mamá ya la recuperé recientemente, pero es la medalla del señor San José, así que desde niño también fui encomendado al señor San José. Fíjate que hoy estamos celebrando el Día del Trabajo en todo el mundo, menos en Estados Unidos, pese a que esta festividad surgió en Estados Unidos. ¿Sí sabías? No, Bueno, padre. resulta que ah, hubo una manifestación de trabajadores en Chicago exigiendo la reducción de tiempo de trabajo a 8 horas, porque antes eran 12 horas de trabajo. Entonces dijeron, no, tenemos derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de vida con la familia. Entonces pidieron la reducción de 8 horas y un salario mínimo. Esto empezó el 1 de mayo de 1800, no me acuerdo, creo que 84. Y 3 días después, en Market Park, eh, la policía los acribilló y arrestó a otros. Y esto fue manifiesto 3 años después en la reunión socialista de trabajadores en París. Y entonces decidieron, en honor a los mártires de Chicago, declarar el 1 de mayo el Día del Trabajador Mundial. Estamos hablando mucho antes del comunismo, pero ya era el socialismo. Eh, entonces, en todo el mundo se declaró el Día del Trabajo el 1 de mayo. Y esto, pues, llevó precisamente a que se reconocieran los derechos de los trabajadores, menos en los Estados Unidos. Posteriormente, la Sociedad de Caballeros decidió celebrar el Día de los Trabajadores, el Labor Day, el primer lunes de septiembre, nada más para no darle la razón al socialismo. Y esto, ah, la fecha de los mártires de Chicago no la tengo muy segura. Eh, eh, Se me olvidó Alzheimer, no me deja. Pero sí fue en 1 de mayo y el 3 de mayo fue cuando pasó esto. Y no creo que haya sido en 1847, perdonen. Pero si tú lo googleas, lo vas a encontrar. Es fecha de los mártires de Chicago. Bueno, el hecho es de que tiempo después, el Papa Pío XII en una reunión el 1 de mayo con trabajadores de todo el mundo, ahí en la Plaza de San Pedro, declaró a San José como el santo patrono de los trabajadores. Y lo dedicó como San José Obrero. Eso sí me sé la fecha, fue el 1 de mayo de 1955. Así que estamos celebrando hoy el Día del Obrero Mundial, el Día de San José Obrero. ¿Ya encontraste la fecha? No te oigo. ¿La fecha de quién, padre?
Los mártires de Chicago, ¿cuándo No, fue? nomás la apunté aquí, pero no la encuentro, padre. Bueno, ya la fecha la pueden googlear y van a encontrar La la buscamos fecha, con más porque ahorita paciencia. se me olvidó. Ujú. Eso Ese Alzheimer que no nos deja. sí. Los 3 signos de la vejez. Se te empiezan a olvidar las cosas. Ya no me acuerdo. Sí. Bueno, entonces, tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo. Claro que sí, padre. Tenemos saludos primero de Irma y Lorena González, de María Millán y también de Margarita Rodríguez. Y también tenemos preguntas. Déjeme, le digo a esta persona que me espere un poquito, ¿sí? Gracias. Está hablando su novio. Bueno, Ah, es que no, de era tu repente novio. puede ser una pregunta, padre. Así es que disculpe la interrupción. Sí, tenemos una pregunta, padre, para usted. Tenemos 2 preguntas ya ahorita para A ver, usted. pregunta. Sí, la primera dice que en Éxodo 24 dice, y al oír sus quejas, Yahvé se recordó. Un hijo le pregunta a su papá, ¿a Dios se le olvidan las cosas? Mira, eh, le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué tanto es para ti $1,000,000? Me dijo, pues es como un devaluado peso mexicano para ti. ¿Y qué tanto es para ti 1,000 años? Pues es como un minuto para ti. Señor, ¿por qué no me das $1,000,000? Espérame un minuto. O sea, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, pero Dios se está manifestando al pueblo hebreo como un Dios único, un Dios que es diferente a los demás dioses. Ah, la experiencia del pueblo hebreo durante 400 años era convivir con dioses que tenían cabeza de coyote, de chacal, de águila, de garza, de elefante no, de hipopótamo, de cocodrilo, etcétera. Eran las divinidades, incluso tenían forma de animal, como el buey apis y demás. Entonces, los hebreos estaban acostumbrados a que había un montón de dioses, pero que ellos tenían su dios particular. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, estoy hablando de la diferencia del pueblo hebreo al pueblo de Israel o al pueblo judío. Se le llama hebreo el pueblo que no ha llegado todavía a la tierra prometida. Este, al que está en la esclavitud, al que está en la diáspora, el que está fuera de la tierra prometida. El pueblo hebreo tiene primeramente la experiencia de un Dios que los salva de la esclavitud de Egipto y llega a la conclusión de que este es el mismo Dios que creó todas las cosas. Dios se tiene que mostrar con sentimientos humanos para darse a entender ante los humanos. Por ejemplo, Dios es un Dios celoso, es decir, que no admite otro Dios delante de él. Dios se manifiesta con ira y con piedad, con bondad. Dios se manifiesta como un Dios que tiene sentimientos humanos y que Moisés intercede ante Dios por el pueblo para calmar su ira. Dios se manifiesta como un Dios clemente, lento a la ira, lleno de piedad y leal. Dios se manifiesta como un Dios que recuerda su promesa y que Moisés tiene que recordarle la promesa que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. O sea, se manifiesta como un Dios que tiene sentimientos y cualidades humanas, a darse a conocer ante un pueblo que le atribuye cualidades diferentes a los dioses que ha estado acostumbrado a ver. Entonces es en una forma literaria, una forma de hablar para sensibilizar al pueblo de que Dios es un Dios que es fiel a su promesa, que se recuerda las promesas que ha hecho, que Dios es leal a sus promesas, que no las olvida. Por eso es recordar. Ujú. Bueno, Bien, espero que padre. me lo hayas entendido, mi querido amigo.
Claro que sí. Bueno, tenemos ya la respuesta, padre, a la pregunta que usted hacía de los mártires Los de mártires de Chicago, sí, 4 de mayo de 1886. de Y otro 886. y otro nos dice acá que el 1 de mayo de 1989, no sé cuál sería. No, Ya, 1886. muy bien. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. Tenemos una radio, ¿escuchas bien? Muchísimas gracias, ¿eh? Ujú. Me imagino que fue Hortensia Domínguez, ¿verdad? No fue Viviana Servín ni fue María Millán. Muchísimas gracias, María, y muchísimas gracias, Olivia. Muy bien. Y otra persona que nos llamó por teléfono también nos la dio. No me dijo cómo se llamaba, pero también ella nos dio esa fecha. Sí, Muy bien, muy bien. sí, Pues muchísimas gracias. muy bien. ¿Ya ve qué eficiente radioescuchas tenemos, padre? Qué buena onda. Tenemos una pregunta, padre. Dice que tiene agua bendita esta persona y ya se le está terminando, que se le puede poner más agua para que no se le termine. Mazagua, Otomí o Zapoteca. O sea, la Mazagua es una tribu mexicana, los Mazaguas. No, mira, de hecho es la invocación de la bendición. No seas floja y pídele al padre de tu parroquia ahora que vayas el domingo. Lleva una botella de agua purificada, no como las de Iztapalapa o de la Benito Juárez o demás que están súper contaminadas. Llévale una botella de agua limpia, y pídele al padre que la bendiga. Así que no cuesta tanto trabajo, ¿ok? Además, habría que ver qué uso le das al agua bendita. El agua bendita no es un sacramento, es un sacramental, es decir, es una devoción, pero no caigas en la tentación de utilizarlo como un amuleto o como una brujería, sino que tiene realmente el signo de recordar nuestro bautismo, nuestra purificación, pero no lo utilices como un amuleto, como un signo de buena suerte. Tiene una razón de ser y de cómo ser usado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Tenemos también otra pregunta. Dice, ¿qué es más grave, el pecado capital o el pecado mortal? los pecados capitales son pecados mortales. Tan, tan. Qué rápido. Muy Pues bien, sí. Es decir, lo que pone en peligro tu vida, tu alma. Ujú. muy bien. Varias personas dicen que están de acuerdo con usted, padre, que se vivía muy a gusto en México antes, no se pagaba renta. Y dice una persona que si volviera, si tuviera la oportunidad de vivir como antes, se regresaba sin pensarlo. Pues ojalá, hay que ser conscientes del voto el 2 de junio, de aclararle a sus familias porque están mal informados acerca de las promesas falsas o las promesas de los candidatos, están confundidos, entre ellos de que hay amenazas de que si votas por otro partido vas a perder tus beneficios y demás. O sea que hay muy mala información, es por eso que es muy importante que te eduques, que veas las propuestas de los candidatos, que veas la realidad de lo que ha pasado con este gobierno, en el cual ha habido más de 185,000 asesinados y hay más de 111,000 desaparecidos, que no se les puede declarar muertos mientras no se les encuentre. Lo sorprendente es de que pensábamos que los crímenes y todo aparecían en Sinaloa o demás, y resulta que una madre buscadora encontró ayer en la Ciudad de México crematorios clandestinos, fosas clandestinas, y muestras de eh, credenciales de INE, ropa de niños y demás de cientos de personas. Y esto en la Ciudad de México. Así que es la ciudad que presumía la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no hubo crímenes durante su periodo. Entonces, hay que ser muy conscientes de lo que ha sucedido en este tiempo gubernamental y qué es lo que queremos por México. Así que, por favor, es obligación de instruirnos, de conocer y de votar conscientemente para que México vuelva a tener la paz que tuvo
que vuelva a tener la prosperidad que tuvo, y eso depende de nosotros. Así que, por favor, entérense, conozcan, salgan a votar conscientemente e instruyan a sus familias e infórmenles, porque muchas veces se sigue por fanatismo y no por devoción, por conciencia, por conocimiento. Ujú. Sí, es cierto, padre. Pues aquí tenemos un saludo y pregunta de Pedro y Toña Estrada. Dice, saludos para todos ustedes, Gracias, padre. mi querido Pedro, que siempre me pones en apuros y me da No, mucho gusto. No, es esta muy vez buena onda y me cae muy bien y gracias por tu lealtad, gracias por tu participación. Realmente es algo muy bueno. Gracias, mi querido Pedro. Así que estoy preparado. no, ahora se la puso bien fácil, padre. La pregunta está bien facilita hoy. Dice, si en el bautismo recibimos al Espíritu Santo y en la confirmación tenemos la plenitud del Espíritu Santo, háblenos un poco de este tema y el compromiso que adquiere la persona que los recibe. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Pedro. Fíjate que qué importante pregunta has hecho. ¿Quién es el Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Fíjate qué interesante porque nos tenemos que ir al Génesis, a las primeras palabras del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Estamos hablando de un Dios creador. Eh, la tierra estaba vacía y sin forma, y el Espíritu de Dios, o sea, Padre Creador, Espíritu Santo, se cernía sobre las aguas, elemento de vida. Y dijo Dios, hágase la palabra que está creando con Dios. O sea, confesamos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. O sea, es Dios que se ha manifestado como el Padre Creador, el Espíritu de vida y la palabra que crea todas las cosas. Procede del Padre y del Hijo, es ese amor que existe de Dios. O sea, el Espíritu Santo es un espíritu de amor que se manifiesta en cada uno de nosotros porque nacemos carentes de gracia, esa gracia con la que Dios nos crió para vivir eternamente, que se pierde con el pecado que origina todos los pecados, por eso se llama pecado original. O sea, se pierde esa gracia divina y nacemos desgraciados, o sea, carentes de gracia. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por el bautismo, que es diferente al que daba Juan, que era un rito de simbolismo de purificación, pero no era un sacramento. Cristo, el bautismo que nos da, es sacramento porque nos convierte de criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios en hijos de Dios. El único hijo de Dios es Cristo, pero por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios. Y se nos da el Espíritu Santo, es decir, después de ese exorcismo, exhortarnos para que limpios de pecado, recibamos el don del Espíritu Santo, se nos unge con el óleo de los catecúmenos y en ese momento somos templo donde vive el Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Es un edificio donde hay algo sagrado. En este caso, lo sagrado es Cristo presente en el tabernáculo. Como en el templo de Jerusalén, el Santa Santorum contenía las Sagradas Escrituras. Nosotros somos templo donde habita el Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo que actúa en nosotros y que si somos dóciles y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a hacer las obras del Espíritu Santo, que son obras de amor. Seremos expresión de amor de Dios. Bueno, pero resulta que hay sicarios y narcotraficantes y políticos que recibieron el bautismo y son templos donde vive el Espíritu Santo.
pero ¿por qué hacen tanta maldad y por qué hacen tanto daño y por qué matan y más? Pues se los voy a explicar gráficamente. Miren, sabemos que estamos iluminados porque hay luz. Uy, ya se fue la luz. ¿Quiere decir que ya no hay electricidad? Sí, sigue habiendo electricidad, pero no hay luz. Ah, es que hace falta encender el switch. Entonces, Dios es muy respetuoso de nosotros, de nuestra libertad, porque nos crió con libre albedrío. Entonces, depende de nosotros el encender el switch, decir que Dios sea el que actúe a través de nosotros. O podemos nosotros libremente apagar el switch y no dejar que sea Dios el que actúe a través de nosotros. De nosotros depende, esa es la libertad que el Señor nos da. Y recibimos el bautismo cuando somos niños, pero quizás no somos conscientes de lo que hemos recibido. Es por eso que a una edad de entendimiento se nos prepara para confirmar nuestra fe libremente y entonces recibimos el don del Espíritu Santo. El obispo llega, te unge con el aceite crismal en la frente y te dice, recibe el don del Espíritu Santo. Y con esto se nos dan los 7 dones, superpoderes del Espíritu Santo, que también somos libres de ejercer o no. Nos da el don de la ciencia, de entendimiento, de buen consejo, de prudencia, etcétera. Todos esos dones nos fortalecen, nos ayudan para poder ejercer las obras de Dios. Somos templo vivo donde habita el Espíritu Santo. Por eso tenemos que respetar los demás, porque son templos donde habita Dios y tenemos que respetarlos. Así que, mi querido Pedro, gracias por tu pregunta, era muy importante. Mi querida Esperancita, ¿tenemos alguna última pregunta, chisme o comentario? ¿Cuántas tenemos? Tenemos la última, padre. Tenemos un saludo de, déjeme ver, Marta Pimentel. También dice que ella se recuerda que también conoció Torrecillas. Dice que muy bonitos recuerdos de ese lugar y un detalle por ahí de una época donde participaban las fiestas, ¿cómo se decían? Las fiestas cívicas. También nos dice Lorena de Lua, saludos, padre, y también le dice que cuál es el trabajo de un sacristán y con eso nos iríamos. Bueno, el sacristán está encargado de tener en orden todo lo que se ocupa dentro de la celebración de la Santa Misa o de la liturgia y que se guarda en lo que es el área de la sacristía, que es algo que es la preparación a los sagrados, sacristía, que nos lleva a tener guardados y muy limpios y todo los utensilios de la liturgia. Y la misión del sacristán es tener al tanto que el templo esté limpio, como que en todo esté a tiempo, que esté acomodado, que esté preparado para la celebración de la Santa Misa. Esa es la función del sacristán. Muy bien, bueno, y con esto nos despedimos. Pues ahora, ojalá que vivamos esta fiesta del Señor San José, que sepamos trabajar balanceadamente, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y que el Señor San José los guarde y los bendiga y proteja sus hogares, proteja sus trabajos, proteja su vida y que proteja su familia. Y que a ejemplo del Señor San José sepamos ser trabajadores, padres ejemplares y sepan ser esposos amorosos. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante, hasta mañana. Gracias, Padre, muy amable, y pues también gracias a usted por acompañarnos en esta evangelización. Dios lo bendiga y cuídese mucho y trabaje poquito en la fiesta parroquial. Que todo salga bien. Chao. Radio Católica, unidos por Cristo y María.